El avance que han tenido los sectores de derecha y de ultraderecha en nuestras sociedades no es porque sean mejores que nosotros, no es porque tengan ideas más claras y sobre todo no es porque están diciendo la verdad. Es porque se han organizado, es porque han montado estructuras de financiamiento, de captación de recursos. Porque, amigos y amigas, para dar la lucha política, para disputar ideas, se necesitan cosas como tiempo, se necesitan cosas como recursos, se necesitan capacidades. Esto que estamos haciendo aquí nosotros tiene evidentemente un costo, tiene un requerimiento de tiempo, se necesitan unas capacidades para hacerlo así con calidad. Han visto los podcasts de derecha, los videos que ellos hacen, los contenidos, las fundaciones que tienen. Hoy vamos a estar hablando de todo eso, de cómo se crean estructuras y mecanismos y condiciones para dar la lucha de ideas para que en nuestro caso avancen las ideas progresistas en nuestras sociedades en estos tiempos de derechización y de tanto avance fascista que niega derechos. Pero antes de eso, como siempre, denle like, comentar. Eso nos ayuda a seguir creciendo, a seguir teniendo alcance. Les damos muchísimas gracias porque han tenido muy buen recorrido nuestros videos con su apoyo. Sigámoslos haciendo, comenten allá abajo y ayúdennos a que esto lo pueda ver la mayor cantidad de gente. En los años 70 y sobre todo 60 y 70 del siglo pasado en Estados Unidos, como explican diversos autores, Lakoff, Michael Sandel, entre otros autores muy importantes, explican cómo se empezaron a organizar sectores reaccionarios de derecha en Estados Unidos para cambiar las ideas que estaban principalmente circulando en la sociedad. Ellos entendían que lo que la gente estaba asumiendo como ideas en frente a los grandes problemas, las alternativas, las opciones, las priorizaciones que la gente estaban haciendo iban en contra de sus ideas reaccionarias, de sus ideas pro ricos, de sus ideas que los conectan a muchos sectores conservadores con el siglo XIX, como hemos explicado en otros episodios, que es que ellos creen que las personas negras, las personas de las diversidades sexuales, las mujeres, los migrantes, todo aquel que no sea blanco, rico y propietario, no debe tener espacios, no debe hablar. Y uno de los problemas que ellos tienen con la sociedad de hoy, por lo cual están tan molestos, por lo cual Donald Trump, Milei y este tipo de personajes hoy surgen, personajes monstruosos, es porque ellos entienden que se ha ido muy lejos dándole derechos a alguna gente. Ellos creen que se le ha ido muy lejos dándole derechos a las personas negras, a las personas LGBT. Ellos creen que se ha ido muy lejos dándoles a las mujeres derechos iguales que a los hombres. Y se han organizado en este siglo XXI para implementar técnicas, para implementar medidas que empezaron a tomar y estuvieron tomando en los años 60 y 70 del siglo pasado, porque como dijimos, en esa época, los reaccionarios en Estados Unidos, que es el caso que más se ha estudiado y donde más se vieron esos efectos, ellos dijeron, tenemos que lograr lo siguiente, que es que los trabajadores, la gente pobre, la gente común y corriente, empiece a pensar como nosotros, empiece a creer que sus intereses son los mismos o por lo menos coinciden con los de los ricos, con los de nosotros como reaccionarios. ¿Y qué hicieron? Bueno, una de las cosas que en primer lugar hicieron, y esto lo explica muy bien Lakoff, es que empezaron a crear think tanks, centros de pensamiento, para crear periodistas, para crear opinadores, para crear, fomentar economistas, politólogos, intelectuales que fueran a hablar a los medios de comunicación y que tuvieran tiempo para desplegarse por los distintos medios, por las distintas estructuras comunicativas, para ir allí a colocar las ideas conservadoras, para que si había un problema de desempleo, fueran allí con una narrativa conservadora y dijeran lo que hoy te dicen, que si hay empleo, que si hay inflación, que eso es por culpa del Estado, que eso es porque se le está dando muchas ayudas, entre comillas, a la gente pobre, que es porque no se deja crecer a los empresarios. Todo siempre es culpa de cualquier cosa, menos del capitalismo, menos del sistema dominante en la sociedad. Siempre es culpa de algo que tiene que ver con ideas que vinculen con la izquierda, que vinculen con lo que ellos dicen que es el socialismo. Fíjense cómo se han ido creando estas operaciones y eso viene de esa época. También empezaron a fomentar premios, ¿no? Y hacían la premiación del economista del año y se la ganaba, obviamente, un economista neoliberal, un economista de derecha. Empezaron a hacer congresos, empezaron a crear estructuras, plataformas que le dieran condiciones para poder ellos hacer circular sus ideas y para mostrar, por ejemplo, una idea de capitalismo solamente beneficiosa a ella. Esa idea de capitalismo socialmente anclado, un capitalismo que estuviera
en cierta medida o en gran medida vinculado a la sociedad, donde si la economía crece, le vaya bien a la mayoría de la gente, empezaron a destruir todo eso, a demonizar al keynesianismo, a demonizar a la socialdemocracia, a decir que todo eso llevaba a la opresión, que todo eso te podía convertir en una dictadura. Pasa un poquito como hoy, que cuando uno propone cosas desde el punto de vista redistributivo, de justicia social, te dicen, no, pero que es que eso se aplicó en determinado país, ¿no? De los países que hoy son símbolos de pobreza y de desesperación, o países, muchos de ellos, por cierto, que tienen bloqueos y tienen situaciones de ese tipo, ¿no? Que habría que ver si se le quitan ese tipo de medidas como le fuera, aunque con muchos de ellos yo ni siquiera estoy de acuerdo. Pero eso te plantean hoy día. ¿Cómo han logrado hacer el avance o tener ese avance? Con muchas de esas cosas que hemos estado mencionando, lo vienen trabajando desde los años 60, 70, 80 y hoy la están aplicando de nuevo en medio de este tiempo de crisis, porque se necesita organizarse, se necesitan estructuras para que las ideas circulen. Lo que tenemos que hacer los progresistas, los sectores de izquierdas en nuestras sociedades, es crear también estructuras de ese tipo, es crear posibilidades, es definir planes de esa naturaleza para que ver cómo podemos hacer una lucha por las ideas en mejores condiciones. Se necesitan fundaciones de izquierda y progresistas, se necesitan think tanks, centros de pensamiento de izquierdas y progresistas. Más adelante vamos a estar hablando de la parte de los recursos, de cómo lograr eso y cómo lo han logrado los sectores de derecha. Pero el asunto es, y esta es la clave de este primer punto, que sin organización, sin crear capacidades de ese tipo, muy difícil dar la lucha de ideas. No solamente se puede con voluntarismo, no solamente basta con tener la verdad. La verdad hay que construirla, hay que convertirla en una razón política. Si tu verdad no se convierte en una razón política, te va a convencer a ti y a tus amigos, pero poco más de ahí. Hay una serie de hoy propagandistas de ultraderecha, algunos muy famosos en redes sociales, que se pasan dando conferencias en nuestros países, que llegan a cualquier sociedad de nosotros a hablar en contra del aborto, a hablar en contra de la justicia social, a decir que Milei es una maravilla, que Argentina mañana se va a convertir en Dubái. Sí, sí, Argentina, ¿no? Donde se ha disparado la pobreza, donde se está destruyendo la ciencia, donde hay gente haciendo fila para obtener comida, algo que no estaba pasando antes, incluso con la mala situación que había antes de Milei. Y esa Argentina nos la quieren vender ahora como un gran ejemplo, con un equipo, un aparato de propagandistas. Yo no sé si ustedes han escuchado la famosa criptoestafa en la que estuvo involucrado Milei. Señoras y señores, amigos y amigas, esas son estructuras de financiamiento. Para que una persona pase como un intelectual famoso y lo inviten a todos los países y dé conferencias y esas conferencias se llenan, eso no es voluntarismo, eso no es porque él está diciendo una gran verdad, eso es porque está muy financiado, eso es porque detrás tiene capitales, empresarios que le interesa que ese tipo de discurso se conviertan en los discursos que asumen los jóvenes, en los discursos que circulan en los ecosistemas digitales. Porque claro, un empresario ahora mismo que pague pocos impuestos, que mientras su país está en crisis, él está en las Bahamas, allí viendo la playa y pensando en dónde colocar su dinero, en qué paraíso fiscal. Le interesa mucho que la gente crea y los jóvenes que el culpable de todo es el comunismo inexistente, ¿no? Que el culpable es el socialismo, que el culpable es el Estado, que el culpable son los feministas, que el culpable son los las personas LGBT, que el culpable son los políticos progres. Le parece maravilloso. Entonces, esta gente, estos propagandistas súper financiados, están repitiendo un discurso que le interesa a los capitales concentrados de nuestros países y por eso lo apoyan. Y en este punto lo que queremos señalar claramente. Se necesita, sí, financiamiento, se necesitan recursos. Esta gente lo hacen para propagar ideas nefastas, ideas que niegan derechos, ideas racistas, fascistas, las peores ideas del mundo. También lo hacen para lucrarse, enriquecerse, montan plataformas donde cobran 200, 300, 500 dólares por un curso o membresías de a 100 dólares, como muchos de ellos, búsquenlo en internet. Entonces, a diferencia de esa gente que lo hacen para lucrarse, nosotros que lo hacemos por ideas, que lo hacemos porque haya transformación en la sociedad, pero tenemos que crear mecanismos, no solo de organización, como hablamos hace un rato, de recursos, porque se necesitan capacidades en términos de recursos para poder hacer lo que ellos están haciendo, pero desde un punto de vista progresista, desde un punto de vista de las ideas
de avances de derechos, de las ideas de justicia social, las ideas de causas, las ideas de beneficios para las mayorías, de combate a los privilegios históricos de las minorías oligárquicas de nuestros países, de los intereses imperiales, entre otros. Y eso se logra, por tanto, generando capacidades en términos de recursos para poder dar esas luchas, para que tengamos intelectuales que viajen por la región y que den conferencias y que no nos quedemos en lo que lamentablemente se suelen quedar en los sectores progresistas, que con estos congresos académicos, yo participo en algunos de ellos, ¿no? En mis facetas académicas, pero que fuera de eso no le importan a nadie. Fuera de esos famosos congresos que hacemos los progresistas o la academia desde un punto de vista progresista con grandes ponencias, con grandes paneles, con papers que se presentan buenísimos, con críticas sistematizadas desde el punto de vista sociológico, antropológico, de ciencias políticas, de economía. Pero lamentablemente eso no le llega a nadie en nuestras sociedades. Lamentablemente eso no sale de esos salones, de esos centros, de esos congresos. Hay que crear capacidades para que esas ideas salgan de esos centros. Y eso se logra no haciendo magia, eso se logra con intelectuales, con gente, con activistas, con figuras que vayan a los medios, que creen plataformas, que la gente escuche, que la gente vea, que agrupen a la gente, que formen a la gente, como está haciendo la derecha y la ultraderecha. Y eso, pues, repetimos e insistimos en ello, es creando capacidades de recursos para dar la batalla política en la sociedad de hoy, para que nuestras preocupaciones salgan de esos congresos, salgan de nuestras conversaciones de amigos donde nos indignamos y decimos, wow, qué mal está todo, mire ese fascista lo que dijo, y nos indignamos, nos tomamos un trago y decimos que el mundo está muy jodido, para que salgan de ahí esas conversaciones y se inserten en el circuito de comunicación digital, donde hoy se construyen los sentidos comunes, donde está metida toda la gente, que lleguen a los medios de comunicación, que puedan generar tendencias, que puedan generar conversación. Hay que crear ese tipo de capacidades y tener ese tipo de recursos. Y tiene que ser apoyado por todos nosotros y nosotras. Si queremos dar la batalla en mejores condiciones y que no nos sigan ganando esta gente con sus mentiras, con sus ideas nefastas. Ese famoso propagandista de ultraderecha que estuvimos mencionando hace un rato, una de las prácticas que él tiene es que va a los debates a diferentes países, lo ponen a debatir con sus personas, en algunos casos realmente, en otros supuestamente progres, supuestamente de izquierdas, y él, luego de esos debates, sube a sus redes un fragmento o un video manipulado que dice, fulano destruyendo a un progre mexicano, fulano destruyendo a feminista colombiana, a feminista ecuatoriana, a progre de la República Dominicana. Y lo sube en redes sociales y circula eso como que efectivamente él lo estaba destruyendo. Eso se convierte en conversación digital, eso genera una tendencia y de cara a la opinión, de cara a la percepción, lo que queda es una verdad construida a partir de una mentira de que con él nadie puede debatir y que él tiene verdades y que él es una máquina destruyendo progreso. Eso lo hacen porque tienen muchas de esas características que hemos estado hablando, tienen tiempo, tienen recursos, se han organizado, la importancia de la organización, de la estructuración, y sobre todo porque la razón, como dijimos hace un rato, la verdad tiene que convertirse en una razón política. De lo contrario, no conecta con la gente, les rebota a las personas, como decía Lakoff. Hay que tener capacidad de que nuestras ideas progresistas, nuestras ideas transformadoras, nuestras ideas de igualdad, de respeto a la diversidad, puedan convertirse en razón política y eso hay que construirlo con esas capacidades que hemos estado diciendo hace un rato y con algo que es fundamental, con lo que queremos ir cerrando, que es con formación. Hay que formarse. Este propagandista famoso tiene maestrías en Estados Unidos y en Europa, él y muchos más, porque no es solo él, tienen maestría, formación específica en temas de debate, en temas de cómo colocar ideas, en cuestiones de filosofía política, de teoría política, de ciencias políticas, porque esa es una de mis áreas de especialidad, conozco un poquito el tema. Cuando uno se forma en filosofía política, en teoría política, en el manejo de los conceptos políticos, una de las cosas que uno se da cuenta es que los conceptos políticos, por esa ambivalencia característica que tienen, uno puede dirigir eso en muchas direcciones. Entonces uno puede ser supuestamente un experto en el Estado, en derecho, en términos no de teoría del derecho, o en términos de democracia, o en términos de libertad, diciendo barbaridades, pero si lo sabes estructurar, si le sabes dar cierto fondo teórico, es una verdad, puede pasar como verdad. Entonces es importante formarse, es importante saber conceptualizar, es importante saber manejar conceptos como libertad, como democracia,
mucho de lo que hemos estado intentando en este podcast y en los contenidos que generamos en nuestro canal, que son conceptos claves, saber manejarlos para saber explicarlos, saber contrastarlos. La política es una cuestión de contraste, el debate público también. Siempre la clave es hacer un contraste adecuado según la coyuntura, según el escenario, con la idea del otro, para que tu idea, en función de las características de la idea del otro y de la coyuntura, pueda terminar en mejor posición que la de él. Es parte de los fundamentos de debatir, de formarse políticamente y por tanto es clave formarse las estructuras que dijimos hace un rato, los recursos para tener capacidad de formar a la gente y que tengamos personas de distintos lugares de nuestros países que tengan la capacidad de insertarse en los debates de sus sociedades para colocar conceptos claves en términos de ideas de avance progresistas, de avances de todas las cosas que nosotros defendemos, porque a diferencia de los fascistas, de los ultraderechistas, que lo hacen muy bien en las redes sociales y han tenido todo ese avance que mencionamos, ellos lo hacen para negar derechos y por dinero, fundamentalmente. Nosotros lo hacemos para que avancen derechos y no por dinero, sino por ideas. Ninguno de nosotros, esto es un negocio. Incluso hacemos un sacrificio personal para poder hacer esto, porque ya no tenemos quien nos financia. Y con esto queremos cerrar. Nosotros no tenemos empresarios, nosotros no tenemos grandes estructuras económicas que evidentemente no nos van a financiar porque nuestros planteamientos y nuestras ideas no van en consonancia con los privilegios y con las estructuras y las dinámicas sociales que le permiten a ellos enriquecerse. Por lo tanto, nosotros tenemos que, las personas progresistas, las personas de izquierda, crear capacidades autónomas respecto de esos intereses para poder hacer que nuestras ideas circulen, para poder tener organización, para poder captar recursos adecuados y tener condiciones para los debates, para hacer circular las ideas en este tiempo del paradigma digital y para poder formar. Entonces es el momento, en los tiempos que estamos viviendo, de que nos podamos formar, de que nos podamos juntar, de que nos podamos estructurar, de que podamos crear recursos y condiciones y capacidades para la disputa de ideas, porque gran parte de los derechos, de los avances hoy día en nuestras sociedades se definen y se van a marcar en función de la disputa de ideas en los ecosistemas digitales y en las características que tienen estas sociedades de la molestia, estas sociedades de la desconfianza, que logrando politizar la molestia, logrando darle un cauce político a esa desconfianza con buena disputa de ideas, con buenas condiciones, con tiempo para este tipo de cosas, con gente formada que puedan intervenir e influenciar en la conversación cotidiana, en sus espacios particulares de nuestras sociedades con las ideas de transformación. Ahí es que se va a definir hasta dónde podemos llegar en sentido general en nuestras sociedades o, como ya decíamos en general, las ideas progresistas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, como siempre, recordándoles que le den like, que comenten, que compartan y así nos ayudan a que tenga alcance nuestros videos. Con este episodio hemos cerrado la primera temporada de nuestro podcast Otra Libertad, ya con este 10º episodio, por lo que les damos las gracias por todo el apoyo que nos han dado. Estamos muy contentos porque hemos llegado mucho más allá de lo que en principio pensábamos que íbamos a llegar con este humilde proyecto. Dentro de muy pocos días vamos a iniciar con la segunda temporada de nuestro podcast, donde vamos a estar esperando su apoyo, que vean los contenidos, que vean cada episodio. Y finalmente, diciéndoles que vamos a lanzar próximamente, ya lo hemos dicho en alguna de nuestras redes sociales, un proyecto de formación y articulación política progresista para hacer muchas de las cosas que hemos dicho aquí, formar personas, crear espacios para que nos podamos juntar, para que nos podamos ver, para que haya una formación continuada. Será en una plataforma de esas muy conocidas que hay, pero al mismo tiempo seguras, que funcionan por membresías, en nuestro caso una membresía de bajo coste para que la pueda pagar cualquiera y esté ahí cualquiera que quiera y le preocupe formarse desde un punto de vista progresista para que circulen mejor las ideas progresistas en su sociedad y nos podamos fortalecer. Así que muy pendientes a ese proyecto donde ya contamos con su apoyo para que inicie como un proyecto sólido, grande, que lo podamos ir creciendo con lucha de ideas en sentido progresista que es tan necesario hoy día. Así que ahí vamos a estarnos viendo también y esperamos contar, y sé que así va a ser, con su apoyo.